Cuando la humanidad pasó de ser nómada a ser sedentaria, el elemento clave para tal situación fue la agricultura. Y por mucho tiempo la agricultura, toda una economía basada en la agricultura, es lo que privó dentro de las sociedades humanas. Estamos hablando de siglos y siglos en donde la agricultura fue un elemento fundamental. Y no es sino hasta finales del siglo XIX que empieza una nueva era, la denominada Revolución Industrial, que comienza con Inglaterra y comienza de alguna forma a revolucionar las cosas. La agricultura desde luego seguía presente, pero empieza a haber distintos tipos de industria en términos de vestido, en términos de producción de materiales, de transformación de los alimentos para poderlos enlatar, todo lo que serían sistemas de transporte. Viene toda una revolución industrial que es la que todavía hasta la fecha existe en muchos de los países. Sin embargo, hemos estado viendo que en los últimos 30, 40 años ha habido una nueva revolución, un cambio total para lo que se ha dado a denominar una sociedad basada en conocimiento. La llegada de tecnologías de información, de comunicaciones, ha revolucionado totalmente la manera en que algunos países trabajan. La economía se basa precisamente en el desarrollo que hay en el conocimiento y en cómo el conocimiento sirve para brindar ciertos tipos de satisfactores en la economía, en el bienestar de las sociedades. Desde luego, cada país es diferente y hay países que le dan más énfasis al aspecto agrícola, otros al industrial y otros a esta denominada sociedad basada en conocimiento. Normalmente los países más desarrollados le han puesto énfasis a esa sociedad basada en conocimiento, mientras que otros no han logrado salir de esa revolución industrial. El caso de México es muy particular y de hecho, si bien todavía sigue siendo una sociedad altamente industrializada con sus componentes agrícolas, como que ha tardado en pasar a esto que hemos denominado una sociedad basada en conocimiento. Y parte del problema por el que no hemos evolucionado a este nuevo tipo de sociedad se debe al aspecto educativo. El aspecto educativo nos plantea a nosotros una problemática en términos de qué tanto tenemos una población preparada para una serie de posiciones, de funciones que demandan más el uso de la inteligencia, el uso de nuestros conocimientos, el uso de la información para, como repito, dar un valor agregado que se transforme en satisfactores, en beneficio para el estilo de vida de una sociedad. En ese sentido surge este proyecto que podríamos denominarle de trayectos formativos, en donde, como se muestra en esta figura, lo que se busca es identificar funciones que personas puedan realizar, funciones, estamos pensando en puestos que las personas puedan ocupar dentro de una determinada institución, ver qué competencias se requieren precisamente para ejercer esas funciones y ver con qué cursos podemos desarrollar esas competencias. De esta manera, la idea de competencia viene ocupando un lugar muy importante dentro del esquema económico. Fundamentalmente lo que se procura es identificar qué es lo que las empresas requieren de sus colaboradores, de las personas que trabajan con ellos, qué competencias requieren para poder realizar mejor ciertas funciones. Esas competencias varían mucho y dependen mucho de lo que sería la función que van a realizar las personas. Un auxiliar de oficina, una persona en el sector de hotelería, una persona que está emprendiendo un negocio propio y que quiere en un momento determinado, pues, tener éxito dentro del negocio que está emprendiendo. Y esas funciones, desde luego, cambian. Hay competencias que son propias de una disciplina, hay otras competencias que son transversales y que están, digámoslo así, omnipresentes en distintas funciones. Un ejemplo de ellos es las tecnologías de información y comunicaciones. Actualmente no se puede pensar en un puesto
en donde no se emplea una computadora, en donde no se empleen cuestiones elementales que debe saber desde una secretaria hasta un director vinculado con una computadora, con un equipo de cómputo. Y es así como surge la idea de vincular estos tres aspectos, repito, funciones, competencias y los cursos, para poder generar algo que se denomina un trayecto formativo. ¿Qué es en esencia un trayecto formativo? Es una recomendación de cursos que le permiten a la persona desarrollar las competencias para poder ejercer, para poder desempeñarse con una función determinada. Imagínense que en este trayecto formativo yo les comento y les digo, hay 8 cursos que tú tienes que saber, por ejemplo, para ser un buen auxiliar, un buen asistente de oficina, o para poder realizar ciertas funciones dentro del sector de hotelería, por poner 2 ejemplos de muchos que pudieran haber. Y cada uno de esos cursos lo podemos a su vez dividir en varios módulos. Pero en esta recomendación, desde luego, en este trayecto formativo, le estamos diciendo al estudiante, si tú tomas estos cursos, puedes realizar, puedes desempeñarte en un puesto determinado dentro de la empresa y ejercer una función específica. Vinculado a cada uno de estos cursos hay una serie de competencias. Las competencias las podríamos ver como una competencia macro, por ejemplo, usar tecnologías de información y comunicaciones. Esas las podríamos dividir en competencias meso, es decir, intermedias, por ejemplo, el manejo de un procesador de palabra, el de una hoja de cálculo, el del correo electrónico, el de una presentación de PowerPoint. Y cada una de esas mesocompetencias la podríamos dividir a su vez en microcompetencias. Por ejemplo, en términos de un procesador de palabra, pues yo puedo desarrollar microcompetencias vinculadas con el formato de una hoja, con cómo usar un corrector de palabra, de ortografía, con cómo generar una tabla, cómo hacer una presentación adecuada para un fin específico. Y así es como estamos pensando cada uno de los cursos de un trayecto formativo. El trayecto formativo nos habla de esa macrocompetencia. Para cada curso tenemos definidos una mesocompetencia y para cada módulo dentro de un curso específico tenemos definidos específicas microcompetencias, competencias muy particulares, muy específicas que la persona tiene que desarrollar. Las competencias no se desarrollan de la noche a la mañana, son las horas de práctica, de experiencia, las que van desarrollando esa pericia que la persona requiere para volverse competente en un área determinada. Y es a través del trabajo diario, en poner en práctica cada una de esas competencias que nos vamos volviendo cada vez más competentes. Como si fuera un continuum, en donde pasamos de un estado inicial, digamos, de novato, de principiante, y vamos paulatinamente moviéndonos hacia un estado de experto, de una persona verdaderamente competente en una función determinada, en una actividad determinada. Cuando se estructuró cada uno de esos cursos, fundamentalmente lo dividimos en 8 módulos, como se aprecia en esta gráfica. Pensemos en un curso particular que habla sobre tecnologías de información y comunicación y en donde uno de los módulos, por ejemplo, habla sobre el uso de Internet, de un sistema operativo. El otro módulo habla sobre un procesador de palabra. Otro más habla sobre una hoja de cálculo. Otro módulo más, como por ejemplo el 5, habla de una presentación para una exposición como la que estoy haciendo en este momento, otro más sobre correo electrónico y otro más sobre medios de comunicación sincrónicos. Hay un módulo inicial de introducción a todo el curso, un módulo final vinculado con la integración de todos los aprendizajes y a lo largo de esos 8 módulos, por ejemplo, de 3 horas cada uno, se genera un curso de 24 horas que, si bien no permite de la noche a la mañana, repito, desarrollar las competencias, sí nos permite ir avanzando paulatinamente en lo que sería el desarrollo de esas competencias para eventualmente poder realizar una función determinada. Estos trayectos formativos son recomendaciones,
Puede ser que algunos de ustedes tengan algunas competencias ya desarrolladas de estudios previos, de prácticas, y eso les permite tal vez brincar de un módulo a otro de una forma más rápida, tal vez no invertirle todo el tiempo que requiere un módulo de 3 horas, simplemente se verifica que se tenga la competencia y se sigue al siguiente módulo, o inclusive pasar de un curso a otro cuando uno ya domina un curso específico. Parte de la idea precisamente de estos trayectos formativos es la flexibilidad. La flexibilidad que viene acompañada con la idea de que ustedes pueden estudiar en el lugar donde se encuentran, siempre y cuando tengan una conexión de internet, y que puedan en un momento estudiar en el tiempo en el que lo puedan hacer, si es que trabajan en alguna posición determinada, si es que no tienen otra cosa que hacer, pueden usar el tiempo en la forma más flexible que ustedes puedan, de tal manera que estudien en el lugar que quieran y cuando ustedes puedan. Desde luego, la recomendación es que ustedes puedan dedicarle el tiempo suficiente para poder desarrollar las competencias. A manera de mensaje final, el tiempo que ustedes puedan dedicar a prepararse, a trabajar más, a estudiar más con el desarrollo de una competencia particular que les permita ejercer una función, va a ser tiempo bien invertido. El mundo laboral está cambiando mucho, el mundo laboral es cada vez más demandante y las personas tenemos que adaptarnos a las nuevas funciones que el sector laboral está demandando. Recuerdo yo mucho una imagen en donde a principios del siglo XX se veían 2 caballos como conversando y viendo a lo lejos un automóvil Ford, y uno de ellos le dice al otro: este me va a quitar el trabajo. Y tal vez lo que estemos viendo en este inicio de la sociedad del conocimiento, cuando vemos robots que sustituyen con fuerza física a las personas, y no me refiero a robots androides, es decir, con la forma de un ser humano, sino simplemente lo que vemos en una fábrica de automóviles, en donde ya hay muchos equipos robotizados que pueden efectuar el armado de un automóvil con mucha mayor calidad y mucho mayor precisión que un ser humano. Y cuando pensamos que las computadoras van evolucionando a tal ritmo que incluso aquello que es propio del ser humano, como su capacidad de pensar, pronto va a ser superado por un equipo de cómputo, la pregunta que nos hacemos las personas es: ¿cuánto tiempo más vamos a poder conseguir trabajos en donde seamos requeridas las personas? Y esto va a depender mucho de la preparación que cada quien vaya adquiriendo, de qué tanto se vuelva flexible precisamente para poder entrar a distintos tipos de funciones y qué tanto vea esa capacitación, no como algo que inicia en el curso 1 y termina en el curso 8, sino como un proceso a lo largo de la vida. En la medida en que las personas se capaciten, se preparen a lo largo de la vida, van a ser más funcionales para poder en un momento dado responder mejor a las necesidades de una empresa y ser necesarios dentro de una organización para poder dar un valor agregado a esta y en un momento dado seguir teniendo trabajo. Mucho de lo que implica precisamente esta idea de trayectos formativos va con una orientación hacia la empleabilidad, hacia poder tener un empleo que puede ser un empleo dentro de una organización, pero también, no lo perdamos de vista, un empleo propio a través de emprender con un negocio propio. Muchas gracias.